この世界の果てなんて想像つかないことばかりだろう。この世界の果てなんてその目で見たわけじゃない。 Yes, we go, you go。 ひとつなぎの宝探し想像つかないこと。 Oh yes, we go, yes we go。 Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Hoy su amigo Anime Teorías les presenta un nuevo video de One Piece. Antes de todo, gracias por ver este video, espero que lo disfrutes. Las raíces nórdicas del universo de One Piece. Antes que nada, la siguiente teoría es una invención mía, hecha en base a los pilares de la mitología nórdica, fundamentada en base a analogías entre dichas leyendas, y elementos característicos del manga y anime. Siéntense tranquilos, tomen un café y no se desesperen, pues esto es largo pero les prometo que valdrá la pena verlo. Empezaremos con un par de similitudes, necesarias para plantear un paralelismo entre el universo de One Piece y la mitología nórdica, relación de la que creo que ya muchos son conscientes a cierto nivel. 1. Vikingos. Hablemos de estos curiosos personajes bárbaros, conocidos por merodear los mares y acumular riquezas por medios violentos. Resulta que la piratería tiene su origen en la antigüedad a partir de actos de vandalismo en el Golfo Pérsico, allá por el siglo V AC. Sin embargo, uno de los arquetipos más claros en que la violencia, el poder, la riqueza y el concepto de rey, se unen en un solo contexto, se remonta a la piratería ejercida por los vikingos, allá por el 790-800 DC. Con esto en mente, me gustaría iniciar con observaciones sobre uno de los personajes más significativos de la historia de Oda. Hablo de Akagami Shanks, el segundo pirata introducido formalmente en el manga, justo después de Roger. Resulta que este pirata, fundamental en la historia, fuente de inspiración del protagonista para iniciar su viaje, guarda una serie de similitudes interesantes con elementos de la mitología nórdica y la cultura vikinga. Su barco. ¿Se acuerdan del barco de Shanks? La anterior es la primera versión del barco mostrada, sin embargo, más tarde en la historia este diseño sufre cambios, y termina de la siguiente forma: el diseño del barco es una réplica comercial autorizada por Oda, la cual pongo porque muestra claramente las características del barco. Quiero que pongan su atención en dos elementos característicos, el dragón que nace sobre la proa, y la curiosa bandera rojiblanca que nace de la popa, sin mencionar el tema rojiblanco que caracteriza al barco. Ahora pongo un par de referencias interesantes. Ahora les pongo la imagen del drakkar, o barco dragón, promedio. Si lo notan, la vela nace de la popa del barco de Shanks, guarda el mismo patrón que la vela de este drakkar, rayas blancas y rojas verticales. Y resulta que esta misma es un símbolo de la bandera, Merki, natural que llevaban los vikingos noruegos, con las rayas en posición horizontal para la bandera, vertical para las velas. Los dos barcos son diferentes, sí, pero comparten dos elementos muy significativos e inconfundibles, la cabeza de dragón y la bandera de piratería noruega, que nos hacen llegar a la primera y más pequeña conclusión de nuestro análisis. El barco de Shanks está inspirado en un drakkar, el cual es un símbolo auténtico de la piratería vikinga. El capitán del drakkar. Ya hablamos del barco, pero ahora toquemos un punto que puede resultar más interesante aún. Curiosamente, allá por el siglo X DC, existió un personaje muy célebre en la cultura vikingo, noruega, explorador que ha sido inmortalizado en innumerables historias y cuentos para niños. Según los expertos su rol era más como el de un descubridor pasivo, mas no sería justo ignorar que la gran mayoría lo cataloga por sus aventuras y legendarias batallas. Hablo de Eric el Rojo. Pero el hecho de ser un héroe pelirrojo es más simbólico de lo que se imaginan. Resulta que ciertos dioses como Thor, eran relacionados con dicha característica facial. Podría asegurarse que cuando se trata de leyendas e historias nórdicas la característica del cabello rojo es un símbolo, y suele estar relacionada con personajes heroicos e importantes. Lo que nos lleva a cuestionarnos: ¿por qué Oda, bajo la misma dinámica de reconocimiento, no le habría de asignar a su personaje semi-vikingo el mismo cabello pelirrojo que ya tienen otros héroes de la cultura nórdica? Y he allí lo que pasó. Las referencias anteriores son insignificantes si se toman por separado, el hecho de ser pelirrojo no lo relaciona directamente al personaje.
Pero si se conjuntan con la referencia del Drakkar, resulta casi evidente pensar que Shanks estaría basado en dos grandes figuras de la cultura nórdica. Lo que nos lleva a la segunda conclusión. Shanks fue creado bajo la inspiración del prototipo de héroe nórdico vikingo. Aunque ahorita mismo no parezca evidente, la conclusión anterior nos será de gran utilidad para el análisis que se hará más adelante. 2. Ohara, el análogo de Yggdrasil. Ahora sería bastante útil si recuerdan a ese enorme árbol bombardeado por el gobierno mundial, aquel situado en Ohara. Traten de mantener el concepto de árbol de conocimiento en sus mentes, y ahora fíjense en este árbol, conocido como Yggdrasil, originario de la mitología nórdica. Sin embargo, esta no es su única similitud con el árbol de Ohara. Si observan cuidadosamente las dos imágenes, en ambos árboles hay una especie de bulbo o aumento de grosor, justo antes de llegar a la parte inferior de la copa del árbol. Con las dos características anteriores, podemos intuir que dicho árbol está inspirado en el Yggdrasil de la mitología nórdica, al igual que lo estaría el árbol del conocimiento presentado en la Biblia, o la Biblioteca de Alejandría, que también fue destruida. Sin embargo, Oda ha plasmado una fuerte influencia nórdica, vikinga en su historia, el simple hecho de que esté inspirada en piratería, incluyendo gigantes, enanos, sirenas y otros elementos fantásticos de la mitología nórdica lo justifica considerablemente, por lo que a partir de ahora continuaremos con el modelo del Yggdrasil para nuestro análisis. Ahora, resulta preciso dar una referencia más clara del Yggdrasil, y lo que su relación con el árbol de Ohara implica. Se sabe que el árbol de Ohara contenía información de cientos de años de todas partes del mundo en el Overse, así que, por el momento, plantearemos una analogía con el Yggdrasil y definiremos simbólicamente lo siguiente. El árbol de Ohara mantendría unida la información de todas las partes del mundo, diferentes mundos, y hace referencia a 9 mundos, cada uno con diferentes entes dentro de ellos. Curiosamente, varios de los mundos unidos por el Yggdrasil, contiene criaturas o elementos comunes a diversas tierras los del universo creado por Oda. Nilfheim, reino de las nieblas, descendientes de Hela, sirenas y tritones, Svartalfheim, el reino de los enanos, Jotunheim, el reino de los gigantes. Midgard, el reino de los hombres o mortales. Vanaheim, el reino de los dioses Vanir, la tribu de los dioses de la naturaleza y de la fertilidad. Alfheim, el reino de los elfos y hadas, Asgard, el reino de los dioses Ases, Aesir, los guerreros. Muspelheim, el mundo primordial de fuego, hogar de los gigantes de fuego. Para conveniencia, hemos apartado a Elheim de la lista, ya que se trata de la capital misma dentro de Nilfheim, y ambas comparten muchas similitudes simbólicas. Pero ahora vamos a detenernos un momento, y nos fijaremos en los únicos dos grupos de dioses que se distinguen en esta clasificación. Los Aesir y los Vanir. Es importante mencionar que Odín, padre de los Aesir, es conocido como un dios de la guerra, famoso entre la cultura vikinga por su brutalidad y furia en el combate. Se trata de un auténtico guerrero. Ahora veamos qué hay de los Vanir. Es importante mencionar que Vanaheim, tierra de los Vanir, es conocida por su riqueza, prosperidad y paz. A diferencia de Asgard, tierra de los Aesir, relacionada con la guerra, la poesía, la sabiduría y el hogar de nacimiento de los guerreros más implacables. Ahora, ¿quiénes son reconocidos por los símbolos de paz, placer, riqueza y prosperidad en el universo de Oda? Así es, hablo de los nobles de Mariejois, defendidos por el gobierno mundial, defensores de la paz, que por el momento vamos a relacionar con los Vanir. Y por otro lado, quienes son reconocidos como grandes guerreros, instigadores de conflictos bélicos y dotados con talento natural de combate. Así es, hablo de ciertos piratas y personajes de comportamiento explosivo y despreocupado, especialmente, me refiero a aquellos que llevan la famosa D en su nombre. Y que, en su mayoría, han optado por la vida pirata, o en un caso más extremo, un conflicto directo con el gobierno mundial, Monkey D. Dragon. Así que por el momento, vamos a establecer una relación entre los Aesir y los portadores de la D. 3. La guerra de los dioses. Aparentemente, estos dos grupos de dioses, Aesir y Vanir, tuvieron un conflicto de gran dimensión, del cual se tienen dudas sobre su resolución, y es parte de un fuerte debate entre estudiosos.
Curiosamente, en la mitología nórdica, los Aesir, los guerreros, que viven en Asgard, eran reconocidos como los dioses principales, hasta que los Vanir, los que viven en Vanaheim, debajo de Asgard, se levantaron en contra de aquellos y entraron en conflicto para lograr condiciones de igualdad entre dioses. ¿Lo anterior les suena familiar? Pues sí, aparentemente, el reino derrocado por el gobierno mundial durante el siglo vacío, era un enorme imperio que gobernaba el mundo hace 800 años, con gran poder, recordemos Asgard y los Aesir. Pero que desapareció repentinamente en la historia sin dejar rastros. Este mismo tenía importantes desarrollos en tecnología, e incluso, las famosas armas ancestrales a las que tanto temen los representantes del gobierno mundial. Todo esto, mantenido en secreto para mantener la paz y el orden, recordemos a los Vanir. Pero, ¿quiénes son los que generan los mayores problemas y preocupaciones para el régimen actual en el universo de Oda? Exacto, son los piratas en general, y en especial, los portadores de la D. Curiosamente, en este último arco, Doflamingo soltó unas palabras muy interesantes respecto a Mariejois, la tierra sagrada de los nobles. Aquí destaca un detalle importantísimo que se ha ignorado un poco, pero que revela una condición muy interesante. Aparentemente, se reunieron en una parte muy significativa del mundo, el centro de este mismo. Pero, ¿no les parece curioso que un lugar tan importante y estratégico, elevado sobre las demás tierras y el mar mismo, tal como lo estaría Asgard en relación a los demás mundos, no haya sido poblado antes por otro reino más poderoso? Así es, hablo del reino que esas 20 naciones derrocaron, ese que desapareció de la historia sin rastro alguno. Esa alianza se reunió en el centro del mundo, que antes estaba ocupado por los poderosos gobernantes de ese reino desaparecido, y proclamó el nacimiento de un nuevo régimen, al que llamó Gobierno Mundial. La Tierra Santa de Mariejois, no es sino la misma tierra que antes estaba ocupada por el poderoso reino que desapareció en el siglo vacío del que habla Clover. Sin embargo, aún después de esto, el gobierno mundial tiene un particular temor o cuidado con dos elementos. Los portadores de la D y las armas ancestrales, legado tecnológico del reino desaparecido. El temor por las armas ancestrales es razonable, se sabe que tienen un gran poder destructivo, pero, ¿por qué el temor hacia los D? ¿Por qué tanto miedo a una simple línea de sangre? Esto solo nos hace sospechar que existe una relación entre las armas ancestrales, los portadores de dicha línea de sangre, y en consecuencia, los creadores de dichas armas, reino derrocado en el siglo vacío. Lo anterior serviría para plantear lo siguiente. Los D, temidos por el gobierno mundial e identificados como enemigos naturales de los dioses, guardan una relación directa con el reino perdido, parecido e inspirado en Asgard y los dioses Aesir. De forma similar a los nobles mundiales y su relación directa con la alianza de 20 familias que creó el gobierno mundial, con Mariejois y sus nobles inspirados en los dioses Vanir. 4. El intercambio de dioses. Curiosamente, en uno de los intentos para acabar con la guerra, los dos bandos de dioses intercambiaron figuras importantes como símbolo de confianza, con resultados infructuosos. Hagamos un análisis de los dioses intercambiados. Njordur, Freyr y Kvasir terminaron en Asgard. Por otro lado, Hoenir y Mimir terminan en Vanaheim. En este caso, resulta interesante destacar dos de los intercambios enviados a Vanaheim, Hoenir y Mimir. El primero destaca como uno de los más fuertes de Asgard, y el segundo, Mimir, es nada más y nada menos que un gigante. Ahora, ¿se acuerdan del gigante que protegió civiles en el incidente del árbol de Ohara, ese que ya relacionamos con el Yggdrasil, Jaguar de Saúl? ¿No les parece curiosa además, la presencia de otro personaje con la D en su nombre, Monkey de Garp, en las filas del gobierno mundial? Pues estos dos personajes son parte del intercambio de dioses que se realizó para tratar de darle fin al conflicto. Los D, análogo de los Aesir, enviaron a Garp, análogo de Hoenir, junto con Jaguar de Saúl, análogo de Mimir. Curiosamente, Oda introdujo un gigante en la historia del ataque de Ohara, y lo puso a defender a sus sabios habitantes, fuentes de conocimiento, como forma representativa de Mimir, protector de la fuente de conocimiento del Yggdrasil. Aquí se presenta otro detalle importante.
La distinción entre otros grupos o clanes de gigantes: por un lado tenemos a los famosos guerreros del Baf, por otro, a los gigantes tranquilos que menciona vagamente Saúl, y por último, una clase especial de gigantes que llevan la D en su nombre, su propio clan. Esta distinción justifica las distintas clases de gigantes descritas por el Yggdrasil, los provenientes de Jotunheim y los gigantes de fuego de Muspelheim, y apoya la idea de una línea o raza de gigantes aliados de los D, emparentados con los Aesir. Esta línea de sangre se refiere al clan de Jaguar de Saúl, y son la representación de Mimir, el único gigante aliado y aceptado por los D, los del reino exterminado en el siglo vacío, similares a los Aesir de Asgard, y por su líder principal, que estaría inspirado en Odín. La diferenciación entre gigantes del Baf, gigantes con la D, y gigantes de fuego, una clase que aún no se ha presentado formalmente en la historia, refuerza la idea que pronto plantearemos: el Ragnarok. Pero ¿qué hay acerca del otro intercambio? ¿No les parece curioso que Monkey D. Garp, padre de un D como dragón, y abuelo de un D como Luffy, haya terminado en las filas del gobierno mundial cuando la mayoría de los D tiene un acérrimo conflicto con los nobles? Pues se trata del mismo intercambio que ya hemos augurado por la historia de los Aesir y los Vanir. Garp fue enviado como representante de los D, los Aesir, hacia el gobierno mundial, los Vanir, como parte del intercambio de dioses que se realizó como un intento por terminar el conflicto. Sin embargo, ¿qué hay acerca de los dioses mandados por los Vanir, Kvasir y Njord? ¿Les recuerda algo eso de el más sabio? Sí, me refiero a ese doctor famoso en el universo de Oda, que aparentemente está a los servicios del gobierno mundial, análogo de los Vanir, pero que repentinamente se mostró ayudando a dos personajes vinculados con la D, Luffy y Kuma, este último bajo el mando de Dragón. De nuevo sale ese término. Paz, ese que tanto hemos relacionado con los Vanir, nobles y gobierno mundial. Y no solo eso, también se cumple un patrón similar al Kvasir con los Vanir. El más sabio del clan es intercambiado por uno de los guerreros más implacables del otro clan. Lo que nos lleva a definir lo siguiente. Vegapunk es parte del intercambio realizado entre el gobierno mundial, los Vanir, y los D, los descendientes de los Aesir, como parte de un intento por mantener la paz. Esto es especialmente claro si notamos cómo Vegapunk empieza a relacionarse con los D aún perteneciendo al gobierno mundial. Sin embargo, se presume que hubo otros intercambios dirigidos a los Vanir, pues estos sintieron que enviar a su hombre más sabio no equilibraba el intercambio. Lo que nos recuerda el caso de Kuma. Porque este miembro de los revolucionarios, ligado directamente con Dragón, se pasó repentinamente como aliado del gobierno mundial, incluso dejando que estos lo modificaran a su gusto. Es porque Kuma es parte del intercambio de rehenes del que hemos estado hablando, realizado para tratar de calmar y equilibrar el conflicto entre los nobles, Vanir, y los D, los Aesir. Ahora, hablemos del otro dios enviado por los Vanir, Njord. Curiosamente, el principal legado de los vikingos, piratas antiguos, es la navegación. Y se sabe que los vikingos, humanos, representaban a Midgard, léanlo del Yggdrasil, y adoraban a los dioses Ases, los Aesir. A estas alturas, ya podemos plantear la siguiente relación. Los piratas en el universo de One Piece son nada más y nada menos que la representación de los humanos que vivían en Midgard, vikingos, y que adoraban a los dioses Aesir, los D. Su legado, la navegación, es un símbolo del intercambio que hubo entre los nobles, Vanir, y los que llevan la D en su nombre, los Aesir, emparentados con Odín. 5. Marshall D.Th. Este curioso personaje, perteneciente al clan de los D, guarda una serie de similitudes interesantes con un célebre personaje de los Aesir en la mitología nórdica. Pero empecemos hablando de Th, su comportamiento, características y sus acciones a lo largo de la serie. No cabe duda de que se trata de un D, sin embargo, sigamos observando otros detalles. Aquí se ve la primera faceta de Th. Soñador, despreocupado y con un fuerte sentido del destino. Sin embargo, más tarde se revela que no se trata de un personaje totalmente ingenuo. Él ya sabía el potencial de la Yami, esperó y armó un plan ingenioso para salirse con la suya.
Pero no solo eso, también es un maestro del engaño y la traición, asesinó a su propio compañero y prácticamente condenó al otro para salirse con la suya, además engaño a la marina haciéndoles creer que estaba interesado en el puesto de Chichibukai, cuando realmente lo único que quería era sacar provecho de su posición para entrar a Impel Down y formar una tripulación poderosa. Las descripciones que hemos hecho corresponden a un único dios en la mitología nórdica, que curiosamente fue parte de los Aesir, los que representan a los de, conocido por sus habilidades de engaño e ingenuidad. Hablamos de nada más y nada menos de que Loki. ¿Se acuerdan de los gigantes de fuego que mencionamos atrás? Resulta que Loki está relacionado con estos gigantes, pero pronto tocaremos el tema del Ragnarok, en donde vamos a aclarar lo que estas relaciones implican. Loki, el secuestrador de Idun. La referencia anterior no es lo único que relaciona Loki con Marshall DTH. Resulta que en la mitología nórdica, existe una célebre historia en la que una diosa llamada Idun es raptada por Loki, debido a que éste planea hacer tratos maliciosos para grupos de dioses interesados en Idun y sus habilidades mágicas. ¿Les recuerda algo siempre joven? En efecto, hablamos de Gewerli, aquella supernova con la habilidad de proporcionar juventud a quien desee, y que como todo usuario de poderes, obtuvo sus habilidades comiendo una fruta del diablo. De forma similar a Idun, que obtiene su juventud comiendo de las manzanas, frutas mágicas de la juventud, de la que ella es guardiana. Entonces se nos viene a la mente aquel acontecimiento curioso que involucra a TH y a la marina. Así es, Bonney era parte de un intercambio que habría entre el gobierno mundial, Vanir, y Marshall DTH. Aesir traidor, se hizo con el interés de conseguir un barco lo suficientemente grande para San Juan Wolf. Sin embargo, TH fracasó y lo único que logró fue perder a Bonney. Resulta interesante que Idun, diosa de la juventud, estaba originalmente relacionada con los Vanir, análogo de los nobles y el gobierno mundial, relacionados con la paz y la riqueza, por lo que siempre estuvieron interesados en sus poderes. Pero también hay otras referencias que nos hacen recordar a Gewerli Bonney y sus habilidades. Este último detalle confirma el modo en que los poderes de Bonney funcionan. Ella no saca manzanas ni los oponentes que enfrenta deben de comerlas para producir su efecto, simplemente aplica sus poderes inmediatamente. 6. Monkey D. Dragón. No hay duda de que se trata de un personaje muy enigmático y reservado, sin embargo, a partir de los análisis anteriores, podemos empezar a plantear ciertas posibilidades muy interesantes. ¿Se acuerdan del intercambio del que hablamos entre el gobierno mundial, Vanir, y los de Aesir? Sin duda, en ese intercambio resalta el nombre de Garp. Muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dragón, hijo de un importante representante de la marina, sea uno de los mayores peligros, sino el mayor, que tiene el gobierno mundial en su contra? Primero empecemos estudiando el propósito de los revolucionarios. Se sabe que son la única organización que conspira directamente para derrocar al gobierno mundial, y que estos están liderados por un de representantes de los Aesir. En todo caso, retomemos los acontecimientos del siglo vacío, y preguntémonos, ¿cuál sería la reacción lógica de un reino o clan poderoso derrocado por otro? Esa reacción no es otra que la recuperación del poder de gobierno, me explico. Dragón es un representante directo de los dioses derrocados por la alianza que más tarde se proclamaría como gobierno mundial, y su propósito es recuperar el formato de gobierno que había hace 900 años, cuando su linaje, los de, similares a los asgardianos, reinaban el mundo descrito por el Yggdrasil, el árbol de Oara que contiene la información de estas tierras y reinos. Lo anterior es interesante porque representa la venganza o regreso de los Aesir, los de, más no el propósito fundamental del conflicto, la igualdad entre dioses. A Dragón no le interesa negociar con los nobles para lograr un equilibrio entre poderes. Dragón es, literalmente, un enemigo del gobierno mundial, y su plan es derrocarlo para resucitar al reino poderoso que desapareció hace 800 años. Esto facilita la comprensión del posible conflicto entre Garp y su hijo. Dragón se sintió indignado cuando su propio padre, Monkey D. Garp aceptó ir con la marina como parte del intercambio de dioses, pues este mismo fue hecho con el propósito de lograr el equilibrio entre poderes que intentaron los Aesir y los Vanir. 7. La gran unificación. Curiosamente, se menciona que la guerra entre los Aesir y los Vanir finalizaría con la utópica igualdad entre dioses.
un estado en el que los Vanir y los Aesir viven en la misma casa y gobiernan con el mismo peso sobre los mundos descritos por el Yggdrasil. Lo anterior es especial porque representa el final más apropiado para el conflicto entre los nobles mundiales, Vanir, y los representantes de la D, los Aesir, y concuerda con la unificación que se habla en otras teorías como la de la voluntad heredada, el All Blue y la destrucción de la isla Gyojin, justo debajo de Mariejois, de la cual, el héroe no será otro que el protagonista, Monkey D. Luffy. Además marca claramente la diferencia de papeles entre Luffy y su padre. El primero es un heredero de la voluntad de Odín, busca la libertad y la igualdad entre dioses, el segundo busca la recuperación del poder antiguo, otro derrocamiento pero al revés. 8. Akagami Shanks. Ahora estamos finalmente en posición de describir el papel de Shanks en la historia. Se sabe que este personaje pudo fácilmente estar involucrado en la llegada de Roger a Raftel, lugar donde está el río Poneglyph, fuente de grandes secretos sobre el siglo vacío, y que más tarde, este mismo formaría una tripulación poderosa, con un barco lleno de simbolismos vikingos y nórdicos. Pero resulta que los vikingos son la representación de los mortales, Midgard, hogar de los humanos y por lo tanto, los vikingos también, que adoraban e idolatraban a los dioses Aesir. Esto nos hace pensar un poco. ¿Será que Shanks, luego de haber estado en Raftel y ser conocedor de secretos, legado histórico, representaciones culturales del antiguo reino que se presume estarían en dicha localización, se haya inspirado en estos detalles culturales para el diseño de su barco? Es muy probable que sí. Y esto reforzaría la idea de que Shanks, vikingo, adorador de los Aesir, está esperando a Monkey D. Luffy, representante de los Aesir, portador de la voluntad unificadora de Odín, para encaminarlo en el último deseo de los D, la unificación de los dioses. Esto se aclara para denotar que Shanks, que no es un D, sino un pariente de los mortales de Midgard, los mortales, está esperando a un D parecido a Roger, quien no pudo completar dicha tarea, y la dejó en manos de Shanks y el mundo de la piratería en general. 9. El Ragnarok. Hemos llegado a un punto muy alto en nuestro análisis, y estamos por describir el conflicto final de la historia. Pero primero vamos a recordar un par de detalles adicionales sobre Marshall D.T.H., aquel del que se presume será responsable de la batalla final en la historia. ¿Se acuerdan de aquel momento en Marineford, donde Shirohige le dice a T.H. que no es el D indicado que estaba esperando Roger? Las palabras de Neugate concuerdan con la relación entre Kurohige y Loki. Marshall D.T.H., portador de la D, ligado con el reino perdido, familiarizado con los Aesir, no es el verdadero heredero de Odín, líder de los Aesir, y pronto este traicionará a su propia familia, los D, en el Ragnarok, la batalla final contra los dioses Aesir. Curiosamente, Marshall D.T.H., el que desatará el Ragnarok del Obverse, es portador de la frutalogía de la oscuridad, a lo que viene una referencia interesante. El término Ragnarok está fuertemente ligado con la oscuridad. ¿Será que Marshall D.T.H. sabía de antemano que la fruta del diablo Yami, podría representar la llave para desatar el ocaso de los dioses Ragnarok? Yo creo que sí. Ahora hay un último detalle interesante sobre los participantes de esta batalla. ¿Se acuerdan de San Juan Wolf? Aquel gigante con dimensiones particularmente monstruosas podría revelar la otra raza de gigantes de la que ya habíamos augurado su participación en el Ragnarok, los gigantes de fuego. Se presume que estos gigantes serán los mismos comandados por Loki, para luchar en contra de los Aesir. Y podrían ser la clase de gigantes a la que pertenece San Juan Wolf, nuevo tripulante de los piratas de Barba Negra. En la batalla final, Barba Negra se apoyará de los gigantes de fuego, clan de San Juan Wolf, para derrotar totalmente a los dioses del reino perdido, los D, similares a los asgardianos. Y entonces hemos llegado a nuestra última conclusión. La batalla inminente de la que habla Shirohige es la misma batalla final de la historia, el Ragnarok. Y esta será desatada por Kurohige, la representación pirata de Loki, liderada junto con su ejército de gigantes de fuego, emparentados con San Juan Wolf, en contra del heredero de Odín y sus aliados, representante de los D, los Aesir, Monkey D. Luffy. 10. Epílogo y un par curiosidades. Aparentemente, hemos llegado al final de la teoría, sin embargo, tengo un par de curiosidades que no fui capaz de introducir formalmente en el análisis, así que los anexo a continuación para despertar su curiosidad. Monkey D. Garp.
Resulta que existe un famoso guardián de la mitología nórdica, que guarda ciertos parecidos con Garp. Curiosamente, Garm, el perro guardián, está destinado a enfrentarse a Tyr, famoso por ser el dios de una sola mano, que porta una espada en su única mano, y ser uno de los dioses de la guerra de Asgard. ¿Será este enfrentamiento un posible augurio de un Garp vs Shanks? Haki. Existe una célebre leyenda nórdica sobre un poderoso guerrero llamado Haki. ¿Con qué rey del mar, Resulta muy curioso que Oda haya utilizado este nombre vikingo para nombrar uno de los estilos de pelea más importantes de su historia, y más curioso resulta que a este guerrero nórdico se le reconozca como un rey del mar. ¿Será que existe una relación entre esta habilidad y los reyes marinos? Hipótesis sobre armas. Es muy probable que en el enfrentamiento entre los Aesir y los Vanir se hayan utilizado armas propias o particulares de cada clan. Se sabe que los Vanir, gobierno mundial, utilizaban una especie de magia para luchar, y por otro lado, los Aesir, los que llevan la D y los vikingos, son auténticos guerreros reconocidos por su fortaleza. ¿Les suena eso de magia vs fuerza pura? Esto podría ser una referencia a la forma en que las frutas del diablo, magia, se contrarrestan con el Haki, fuerza pura, y podría significar que los Vanir, gobierno mundial, fueron los creadores de las frutas del diablo, las cuales usaron para luchar contra los Aesir, portadores de la Dei vikingos, quienes desarrollaron el Haki. Bueno, al parecer eso es todo. Espero les parezca interesante y puedan sacar conclusiones interesantes sobre lo que podría pasar en el futuro. Bueno, espero que les haya gustado este video, dale me gusta si te ha gustado, no te olvides de visitar nuestras redes sociales y suscríbete para ver más videos como este. Si puedes dejarme un tema en específico para resolver tu duda en el próximo video y como siempre gracias le dice su amigo Anime Teorías.